Hola chicos, buenos días. Hoy les vengo a explicar sobre secuencia narrativa, narradores, tipos de narradores y las descripciones dentro de la narración. Es muy importante que entendamos que los mitos tienen un origen, ¿sí? Y que ese origen que tienen los mitos hacen que estos tengan características muy particulares. Dos de esas características es que se transmiten oralmente de generación en generación y que al ser transmitidos oralmente de generación en generación pueden sufrir algunas transformaciones, ¿sí? Ustedes piensen que al tener origen tan ancestral y ser relatos tan antiguos, los mitos fueron variando a través de la oralidad y de cómo se fueron transmitiendo. Pero a pesar de esas transformaciones que fueron sufriendo en la transmisión oral, hay algunos puntos y características que todos los textos narrativos, en este caso los mitos, que son nuestros textos de estudio, tienen en común, ¿sí? Esas características que los mitos comparten en común son los sucesos de la narración que se desarrollan en un marco, ¿sí? Ustedes siempre piensen que los textos narrativos, aunque cambie alguna parte de la historia, siempre mantienen un hilo conductor, un marco. Ese marco está formado por el lugar donde se desarrollan los hechos. Si la historia fue en Creta, yo no puedo cambiar el lugar donde se desarrolló. El tiempo en el que se desarrolla, que generalmente en los mitos es un tiempo impreciso, es decir, que sucedió hace muchos años, y los personajes. Los personajes de la historia, a veces puedo agregar o quitar algunos, pero los principales se tienen que mantener siempre. Bien, eso es primordial. Ustedes sepan siempre que en los mitos predomina un marco, ¿sí? Y que el marco se conforma por tres elementos primordiales: el lugar, el tiempo y los personajes. Bien, ahora vamos a hablar de los narradores. Primero, para que entiendan, no es lo mismo un autor que un narrador, ¿sí? El autor es quien produce el texto y el narrador es una voz en off creada por el autor. Existen tres tipos de narradores: el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente. El narrador protagonista, ¿sí?, siempre utiliza la primera persona y es quien cuenta su propia historia, ¿sí? Es, por ejemplo, que yo diga, fui al supermercado, compré, me encontré. Eso es un narrador protagonista. Yo, en primera persona, cuento mi propia historia. Después existen dos tipos de narradores que a veces son confusos porque suelen estar en tercera persona ambos: el narrador testigo y el narrador omnisciente. La principal diferencia es que el narrador omnisciente conoce absolutamente todo de los personajes, sentimientos, emociones, qué les pasa, los describe físicamente. En cambio, el narrador testigo solo cuenta qué es lo que está pasando, no transmite absolutamente nada acerca de los personajes, es más sutil, ¿sí? Bien, entonces recordemos que existen tres tipos de narradores: narrador protagonista, siempre en primera persona; narrador testigo y narrador omnisciente, narran en tercera persona, pero el testigo es más sutil, no cuenta ni describe características, emociones, sentimientos de los personajes, que el narrador omnisciente sí lo hace. Generalmente los narradores omniscientes predominan en los textos narrativos, excepto que sea una historia como, por ejemplo, En octubre un crimen, que va a ser la novela que van a leer a futuro, que también es un texto narrativo, que ahí sí la protagonista cuenta su propia historia. Bien, algo importante que tenemos que descubrir de los textos narrativos, sea un mito, sea una novela, sea un cuento que también es un texto narrativo, es la secuencia narrativa, ¿sí? ¿Qué es la secuencia narrativa?
Lo primero que ustedes tienen que saber es que la secuencia narrativa se constituye o está formada por las acciones principales del mito, ¿sí? Las acciones principales, las que no pueden faltar porque si no la historia perdería el sentido. Que entre esas acciones principales hay una relación temporal. Por eso cuando yo extraigo las acciones principales de un texto narrativo, no las puedo ordenar de cualquier manera, porque ellas tienen una relación temporal o cronológica. Por eso tengo que ir desde las acciones principales que suceden en el inicio, luego las acciones que suceden en el conflicto y por último las acciones que se desencadenan en el desenlace. Entonces es muy importante. Dentro de la secuencia narrativa está conformada por las acciones principales y esas acciones se relacionan cronológicamente. Bien, otra cosa que es muy importante es que las acciones principales suelen relacionarse o articularse por medio de conectores temporales. Después, más tarde, que lo vamos a ver próximamente en reflexión, el uso de conectores. Bien. Siempre recuerden que el conjunto de acciones principales que suceden en el inicio, en el desarrollo y en el desenlace de la historia conforma a los núcleos narrativos, ¿sí? El conjunto de acciones que surgen en el inicio son los núcleos narrativos del inicio y así sucesivamente. Y por último, otro tema muy importante de los textos narrativos son las descripciones. Nosotros en reflexión estamos aprendiendo a reconocer las palabras que nombran características. Esas palabras que nombran características les vamos a dar un nombre, que muchos ya les dieron el nombre y son los famosos adjetivos. ¿Para qué nos sirven las descripciones? Cumplen un papel fundamental porque nos permiten a nosotros imaginarnos aquellos objetos, lugares, personajes que no los tenemos representados gráficamente, pero que en nuestra mente o cabeza podemos hacernos una imagen de cómo son esos lugares, personajes. Bien, tenemos 4 tipos de descripciones. La de los objetos, la de los lugares y las construcciones, la de los personajes y en este caso la de los seres fantásticos. Importante, las descripciones de los objetos, su función es dar detalles y características de aquellos elementos que van a cumplir una función especial. Por ejemplo, el ovillo de lana en el mito de Teseo, o la espada, o las sandalias aladas. Bien. Después, la descripción de los lugares y las construcciones ambientan la acción. En cuanto más particular e importante sea el lugar, más extensa será la descripción. Por ejemplo, la descripción del laberinto donde vivía el Minotauro. Si ustedes leen en los mitos de Teseo, la descripción del laberinto es súper detallada para que nosotros nos podamos imaginar cómo era ese lugar. Luego la descripción de los personajes, el aspecto físico, el carácter, constituyen un retrato. Es muy importante conocer las características de los personajes, cómo eran, qué hacían, qué sentían. Y por último los seres fantásticos. Con los seres fantásticos hay algo muy particular. No son conocidos para nosotros porque quizás no tenemos una lectura asidua de los mitos. Entonces, conocer, por ejemplo, al Minotauro, a los cíclopes o lugares como el Tártaro son muy importantes que estén descritos en estos textos narrativos porque no son conocidos para nosotros. Bueno, espero que les haya servido un poquito toda esta información que yo les fui contando y explicando y que sigan aprendiendo mucho. Les mando un beso grande.